Bueno, ahora vamos a ver el teorema del seno y el teorema del coseno, ¿sí? ¿Por qué? Porque el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas solo la podíamos utilizar cuando el triángulo era rectángulo. Cuando los triángulos no son rectángulos, son oblicuángulos, o sea que los ángulos son agudos, entonces ahí voy a tener que usar el teorema del seno y el teorema del coseno. ¿Cuándo voy a usar el teorema del seno? Cuando yo tenga como dato dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. O cuando tenga dos ángulos y un lado opuesto a uno de ellos. Y el teorema del coseno se va a usar cuando tenga dos lados y un ángulo entre ellos, comprendido entre ellos dos, entre los dos ángulos, entre los dos lados, perdón. O cuando tenga como dato tres lados. ¿Sí? Esa es la diferencia que hay entre uno y otro. Entonces, el teorema del seno lo tienen acá en la teoría, que después se las paso. Y el teorema del coseno es este. ¿Sí? Lógicamente depende del lado que yo quiera averiguar, pero la fórmula es la misma. Cambian las variables nada más. Entonces, ustedes van a tener que dibujar el triángulo y poner los datos que yo les doy. Acá, por ejemplo, tengo dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. Entonces voy a usar el teorema del seno. Entonces, ¿cómo es el teorema del seno? El lado A sobre el seno del ángulo A y el lado B sobre el seno del ángulo B. Entonces, en mi caso sería el lado A sobre el seno del ángulo A y el lado B sobre el seno del ángulo B. Entonces, A mide 3, el ángulo A no lo sé, B mide 2,8 y el ángulo de B mide 60 grados. ¿Sí? Esto es una división, lo hago con la calculadora. Si no, lo que puedo hacer es la propiedad de multiplicar cruzado. Seno de A por 2,8, seno de 60 por 3. El 2,8 está multiplicando, lo paso dividiendo. Ojo, si van a hacer todo junto, usen paréntesis a la parte del numerador. Hago esta cuenta, me da 0,92. Como tengo que averiguar un ángulo, entonces tengo que despejar seno. Cuando pasa para el otro lado, pasa como arco seno, que eso lo vimos en el ejercicio anterior. Hago esta cuenta, me da 68 grados, perdón, aproximadamente. ¿Sí? Bien, entonces, ya averigüé cuánto vale A. Entonces lo voy a poner acá. A vale 68 grados. Para averiguar el ángulo C es fácil. ¿Por qué? Porque los tres ángulos suman 180. Entonces, para averiguar el ángulo C hago 180 menos 60 menos 68. Me da 61. Ya averigüé el ángulo C. Me faltaría averiguar el lado C. ¿Sí? Entonces, puedo usar lo mismo, el teorema del seno. Tengo un ángulo, me falta averiguar el lado, tengo un ángulo y tengo el lado. Entonces voy a usar que tenga el B y el C. O puedo usar el A y el C, es lo mismo. Entonces, el B y el C. B sobre seno de B, C sobre seno de C. Entonces, B ¿cuánto vale? 2,8. El seno de B es seno de 60. El C no sé cuánto mide y el ángulo C sí, porque lo averigüé, es 61. Bien, lo mismo. Multiplico cruzado. Generalmente la incógnita siempre la dejo al lado izquierdo, ¿sí? El seno de 60 lo paso dividiendo. Hago lo mismo, en el numerador pongo paréntesis para hacerlo todo con la calculadora y el lado C aproximadamente me da 2,55. Entonces este me da 2,55. Y ahí averigüé todos los datos que me faltaban en el triángulo. Acá tengo otro ejemplo. Tengo el triángulo, puse los datos que tenía. Entonces tengo dos lados, pero tengo el ángulo que está entre ellos.
No tengo un ángulo opuesto a uno de esos lados. Entonces ahí voy a usar el del coseno. ¿Sí? Tengo el valor de A, el valor de B y quiero averiguar el lado C. Entonces uso, ¿cuál voy a usar? Y esta, porque es donde empieza con el C, que es el que quiero averiguar. Entonces es C al cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2 por el lado A por el lado B por el coseno del ángulo C. Entonces, C no lo sé, A mide 3, B mide 2, el lado A mide 3, el lado B mide 2 y el ángulo C mide 30 grados. ¿Sí? Voy resolviendo, 3 al cuadrado es 9, 2 al cuadrado es 4. Toda esta cuenta si quieren la pueden hacer con la calculadora. ¿Sí? Me da... No lo encuentro. 10,39. Sí, si no pueden hacer primero esta multiplicación y después por coseno de 30, pero es lo mismo. En la calculadora, si ponen todo eso, da 10,39. Ahora, hago toda esta cuenta y me da 2,61. El cuadrado es potencia, pasa como raíz. Y me da 1,61. Ya averigüé el lado C, 1,61. Ahora tengo que averiguar el ángulo A y el ángulo B, ¿sí? Entonces, ya tengo un lado y el ángulo opuesto, un lado y me faltaría el ángulo A. Entonces uso el seno, ¿sí? Entonces hago A sobre seno de A, C sobre seno de C. A mide 3. Seno de A sería seno de A, porque no lo sé. El C vale 1,61 y el seno de C que sería seno de 30. Hago toda la cuenta, sí, y el ángulo A aproximadamente me da lo mismo, despejo, sí, multiplico cruzado. Acuérdense que en estos casos los resultados, paso dividiendo, van a variar, depende de cuántos decimales usen ustedes, cómo usan la calculadora, pero bueno, aproximadamente nos tiene que dar lo mismo, ¿sí? Hago esa cuenta que me da aproximadamente menos 0,37. Bueno, y el ángulo A, bueno, no sé cuánto da esto, ¿sí? Este pasa como arco seno de eso y A me da 111 grados. Bien, averigüé A que me da 111 grados y ahora me faltaría averiguar el ángulo B, que es fácil, por lo mismo, por la propiedad de los triángulos. El ángulo B hago 180 menos 30 menos 111. Hago toda esa cuenta y el ángulo B me da 38. Y ahí averigüé todos los datos. Acá tienen todo el ejemplo explicado. Ven, acá no pude saber eso de cuánto daba esa cuenta, porque acá en el ejemplo uso de vuelta coseno. ¿Sí? Yo usé seno porque a mí me resulta más fácil. Pero bueno, eso depende a cada uno cuál es el teorema que le resulta más sencillo para averiguar el otro dato.